Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más a nuestro canal La Transmutación. Hoy tenemos un invitado pero que muy especial. Y dejadme deciros que estoy inmensamente agradecido que haya aceptado nuestra invitación a estar aquí hoy con nosotros. Sin más preámbulos, os quiero presentar hoy aquí en el canal La Transmutación Matías De Stefano. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. No, el placer es nuestro, como digo, y un honor tenerte aquí hoy entre nosotros. Antes de nada, como ya me conocéis muchos, qué mejor manera de presentar a nuestro invitado que se presente uno mismo, ¿no? ¿Quién es Matías Di Stefano, por la gente que nos está viendo? Bueno, un recordador. Yo suelo decir que soy un recordador porque todo lo que hago y la razón por la cual me conoce todo el mundo es porque recuerdo. Sin embargo, recordar para mí tiene tres significados, que es lo que yo hago en mi vida, que es uno es se me habilitó o pude recordar lo que me sucedió antes de nacer. Mi propósito o misión en esta vida es recordar, que es volver a atar o a unir los cabos sueltos, que eso es recordar, ¿no? Los cordones de la realidad, que es la red planetaria, la red de la existencia, las diferentes partes que estaban sueltas. Y el tercer concepto, que viene del latín, que es recordis, que es de ahí donde viene la palabra recordar, que significa volver al corazón, o sea, a uno mismo, a yo soy. Entonces, para mí soy un recordador porque es la palabra que resume las tres cosas que hago. Qué bueno, qué manera de presentar, ¿no? Enlazo lo que comentabas con la presentación de esta red, ¿no? El recordador, ¿no? de esta conjunción de red planetaria, ¿no? Para entrar ya un poco en materia, sabemos que estabas haciendo un trabajo muy importante hacia la humanidad, esta ascensión llamamos de una manera planetaria, ¿no? Explícanos un poquito cuál es tu trabajo actualmente para esta conexión, ¿no? planetaria. Explícanos un poquito. Para entenderlo en un vocabulario más acuariano, que es nuestra época, lo que tenemos que entender es como si el planeta fuera un sitio de trabajo donde cada uno de nosotros somos un teléfono móvil, ¿sí? Cada uno su marca, su especificación, ¿no? Unos mejores, un modelo, uno mejor, otro peor, lo que sea, pero estamos teniendo una actualización de sistema, ¿sí? Entonces, en esa actualización de sistema que va a suceder y que sucede inevitablemente siempre, cada tanto tiempo en el planeta, es como que hay nuevas aplicaciones disponibles, ¿sí? Una actualización. Entonces, todos los teléfonos nos tenemos que poner en sintonía para poder descargar esas nuevas aplicaciones que nos ayuden a mejorar nuestro sistema operativo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la tarea es mi parte de la tarea es como si fuera los servidores donde se distribuye esa información para que el cableado por donde va a pasar esa información, las antenas por las cuales se distribuye esa nueva información, pueda fluir correctamente hacia los dispositivos móviles. Móviles. Que sería una buena metáfora y un buen sería una cosa así, ¿no? La red planetaria en sí es algo que está estructurado por geometría en el planeta, toda la realidad está estructurada por geometría, y lo que nosotros podríamos llamar los cables por donde va a pasar la fibra óptica por donde va a pasar esa información, son las aristas y los vértices geométricos que constituyen una esfera, esfera ovoide como es la Tierra, donde estamos todos sumergidos, ¿no? Sumergidos, ¿no? Y cuando hablas de esta actualización del software, como una metáfora, entendemos que podría ser este plano evolutivo que venimos de una era más, la era pisciniana, ¿no? Y entramos en una evolución a la era acuariana. ¿Podría ser este sentido al ser de despertar más masivo? ¿Sería algo así también? ¿Nos ayudaría
Aquí se unifican dos cosas. No solo nosotros terminamos un periodo pisciano en el cual nuestro sistema solar completo pasa por delante de la constelación de Piscis, por eso es la era de Piscis. Esto pasó los últimos 2000 años, ahora el Sol, nuestro sistema solar, comienza a pasar por delante de la constelación de Acuario. No solo esto, sino que también se cumple un ciclo de 12.000 años que se termina, que llamamos día y noche galáctico. Es como si terminase una noche en la galaxia para que empezara el día. Esto es lo que a veces nos hace entender de que pasamos de un periodo histórico donde hemos estado sumergidos en un ensueño, ahora vamos hacia el despertar. ¿Sí? Cuando hablamos de despertar de conciencia tiene que ver con que en realidad el planeta está entrando en el día, ¿sí? Está amaneciendo para el sistema solar. Vibracionalmente desde el centro de la galaxia. La cuestión es que además salimos de una era pisciana basada en ideas mágicas proyectadas en un mundo externo. ¿Sí? O sea, por lo tanto venimos de las fes, la filosofía, los dogmas, sí, los patrones de creencias, etc. Y vamos hacia una era acuariana en la que es autorreferencial y la innovación constante en todo lo que un ser puede crear. Entonces pasamos de vivamos todos juntos en armonía, amor y paz, en una idea, a vamos a ser prácticos y hagamos cada uno lo que nos corresponde para que esto avance. La individualidad, ¿no? Un poco, exacto, ¿no? De uno mismo. Exactamente, sí. Y ese es el color que le va a dar los próximos 2000 años a nuestra evolución planetaria. Quieres decir que estamos en proceso, en transición, acabamos de entrar, ¿no? Que es lo que llamábamos pues, el 2012, ¿no? O sea que venimos en una transición, y esta transición, que por lo que comentas son 2000 años, ¿cómo ves este proceso de realmente de conexión, ¿no? Con estos... Bueno, yo lo que veo es que la transición comenzó entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, concretamente alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Comienza el proceso de transición, que es el momento en que en cierta forma se oficializa la globalización, porque hasta entonces era más colonialismo. Vale. ¿No? Y a partir de ese momento es como la globalización, países sentándose y diciendo... Vamos a ver, más allá de que cada uno sea un país diferente, tenemos que tomar conciencia planetaria. Somos uno como humanidad y tenemos que poner ciertas normativas como humanos, no solamente como naciones. Entonces, de hecho, surgen las Naciones Unidas, bueno, y demás. La cuestión es que a partir de los años 50 comienza el planeta a darse cuenta, a evolucionar hacia la importancia del individuo humano dentro de la globalización, ¿no? Cosa que antes era más los grupos, ¿no? Contra otros grupos, ¿sí? Y esto es un claro momento que muestra cómo la conciencia planetaria está entrando en Acuario, lo cual no significa que ya estemos en Acuario, sino que estamos limpiando todos nuestros patrones de creencias de Piscis para entrar en Acuario, aunque ya estamos dentro del proceso de transición. Aunque ya estamos dentro. Pero si seguimos lo que tú estás comentando y esta proyección hacia un futuro, aunque el tiempo-espacio, en este sentido que ahora si quieres hablaremos, no exista, entre comillas, pero sí que podríamos estar hablando de que esta transición nos va a lo mejor a llevar o a convertir en individuos o seres más individuales y que nuestra, por decirlo de alguna manera, subsistencia no dependerá tanto, quizás por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, no dependerá tanto del otro, sino de uno mismo, ¿no? Exacto. Sería algo así. Estamos encaminándonos hacia el yo soy, hacia el concepto real del yo soy, pero primero tenemos que experimentar el soy yo. Porque durante tanto tiempo mataron nuestro ego, tratando de hacernos sentir que éramos corderos de una religión, que éramos servidores de, que estábamos por debajo de... hubo tantas jerarquías a nivel espiritual, religioso, filosófico, político, económico, educativo, tantas jerarquizaciones del ser que se termina destruyendo el yo, el quién soy, ¿sí? Incluso en la espiritualidad de la New Age también se mata al ego, ¿no? Muchas veces está el concepto de hay que despojarse del ego. ¿Y cuál es el problema de despojarse del ego? Que ego en latín significa yo.
¿sí? Fíjate. Ego sum, yo soy. ¿Sí? Si yo no soy yo, ¿quién soy? ¿Sí? Entonces, el concepto primero es que para poder ser realmente, tengo que experimentar plenamente quién soy yo ahora. Luego veré quién soy yo como ser. Como ser. Muy ¿sí? bien. Que eso es mucho más amplio. Ujú. Pero primero tengo que valorarme a mí como individuo. Y creo que la era de Acuario viene a valorar esto. Y primero vamos a vivir la parte negativa de este concepto, que va a ser el individualismo o el egoísmo, ¿no? Para luego llegar a la individualidad y al ego real, ¿no? Que es más adelante. O sea que si lo he entendido bien, no deja de ser un proceso evolutivo del ser interno de uno mismo y que nos hará llegar a estos procesos que ya estamos viendo que están pasando. Es Exacto. decir, desde hace unos años atrás paseabas por la calle, yo siempre pongo este ejemplo, y veías pues, terapias alternativas o Reiki, ¿no? Y parecía pues, que estábamos en un mundo un poco paralelo, ¿no? Sí. Y ahora se está como interiorizando todo, pero sí que, como comentas, vendrá esta transición de entender primero quién es uno mismo para luego aportar quizá Exacto. al